El hedor era insoportable en los pasillos del Palacio de Whitehall en el invierno de 1547. Los sirvientes cubrían sus rostros con pañuelos perfumados mientras pasaban apresuradamente por la Cámara Real, donde un hombre monstruoso de casi 180 kilos yacía en su cama monumental. Úlceras purulentas cubrían sus piernas, emanando un olor a carne podrida que ninguna cantidad de incienso o hierbas aromáticas lograba enmascarar. Este era Enrique VIII, otrora el más poderoso monarca de Minnoncino, Inglaterra, ahora una sombra grotesca de sí mismo. La habitación real, antes escenario de conspiraciones y decisiones que cambiaron el destino de una nación, se había transformado en una cámara de tormentos. Las gruesas cortinas de terciopelo permanecían cerradas, sumergiendo el ambiente en una penumbra que apenas ocultaba el espectáculo de la descomposición de un hombre aún vivo. El rey apenas podía moverse sin gritar de dolor. Sus piernas, antes fuertes y ágiles en los torneos de justas, ahora estaban cubiertas de heridas que no cicatrizaban. Una antigua lesión en el muslo, resultado de un accidente de caza años antes, se había transformado en una llaga abierta que supuraba constantemente. Los médicos reales, impotentes, aplicaban cataplasmas de hierbas y ungüentos que solo aumentaban su tormento. El palacio, antes vibrante con música, danza e intrigas cortesanas, se había convertido en un lugar de susurros y pasos apresurados. Los cortesanos evitaban los pasillos cercanos a los aposentos reales, temiendo ser convocados a la presencia del monarca. El aire pesado cargaba no solo el olor de la enfermedad, sino también el presagio de la muerte que se aproximaba inexorablemente. Los pocos que aún osaban acercarse al lecho real encontraban a un hombre consumido no solo por el dolor físico, sino por la amargura y el miedo. Sus ojos, antes brillantes y determinados, ahora vagaban perdidos entre los lujosos tapices que decoraban sus paredes, como si buscaran respuestas a preguntas que lo atormentaban. El rostro, otrora admirado por su belleza real, estaba hinchado y desfigurado, marcado por años de excesos y sufrimiento. En sus momentos de lucidez, Enrique alternaba entre accesos de furia impotente y periodos de melancolía profunda. Sus gritos de dolor resonaban por los pasillos, mezclándose con las oraciones murmuradas por los clérigos que se turnaban en vigilia constante. El monarca que había desafiado al propio Papa y reformulado la fe de una nación, ahora se encontraba a merced de sus propias dudas espirituales. Por la noche, cuando el dolor se volvía más intenso, los sirvientes podían oírlo llamando por nombres del pasado: Catalina, Ana, Jane, sus esposas muertas o descartadas a lo largo de su turbulento reinado. El soberano que había sentenciado a tantos a la muerte ahora enfrentaba su propio fin con un terror mal disimulado. Como un hombre que había comenzado su reinado como la personificación del ideal renacentista, joven, fuerte, culto y poderoso, se había transformado en esta criatura agonizante, como el príncipe dorado de Inglaterra, que había doblegado a la propia iglesia a sus caprichos, ejecutado a 2 esposas y transformado para siempre el rostro de su reino, terminaría sus días pudriéndose en vida, abandonado por todos excepto por los más leales o más interesados de sus cortesanos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Di desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El año era 1485. Inglaterra emergía de la sangrienta Guerra de las Rosas cuando Enrique Tudor, tras su victoria en Bosworth Field, conquistó el trono y se convirtió en Enrique VII. El reino que dejaría a su hijo era una nación transformada,
donde la antigua nobleza había sido diezmada por décadas de guerra civil y un nuevo orden comenzaba a establecerse. El joven príncipe Enrique no estaba destinado a reinar. Como segundo hijo, vivía a la sombra de su hermano mayor, Arturo, el heredero al trono. Mientras Arturo era preparado para las responsabilidades de la corona, el joven Enrique recibía una educación que combinaba las artes marciales con un profundo conocimiento intelectual. Una libertad que acabaría por moldear su carácter de formas inesperadas. La Inglaterra medieval de principios del siglo XVI era un reino en profunda transformación. El sistema feudal comenzaba a ceder espacio a un nuevo orden centralizado, donde el comercio y el poder real ganaban fuerza. La Iglesia católica aún reinaba suprema, controlando no solo la vida espiritual, sino también vastas propiedades e influencia política. En el continente, las ideas humanistas del Renacimiento comenzaban a cuestionar antiguas certezas. Fue en este escenario de cambios donde el joven Enrique se destacó como un verdadero príncipe renacentista. Alto para los estándares de la época, con más de 1,80 y dotado de una fuerza física excepcional, dominaba el arte de la guerra y los deportes nobles. En los torneos de justa, su habilidad era legendaria. En las cacerías, pocos podían acompañar su ritmo. Pero no era solo en las actividades físicas donde el príncipe brillaba. Enrique hablaba con fluidez latín, francés y español. Estudiaba teología con pasión y demostraba un talento natural para la música, componiendo sus propias piezas y dominando diversos instrumentos. Sus tutores lo consideraban un prodigio, combinando la fuerza de un guerrero con el intelecto de un erudito. La muerte prematura de su hermano Arturo, en 1502, alteró drásticamente el destino de Enrique. De repente, el joven príncipe que disfrutaba de relativa libertad se vio en la posición de heredero al trono. Su primera decisión estratégica demostró una astucia política precoz. Se casó con Catalina de Aragón, la joven viuda de su hermano, manteniendo así la vital alianza con la poderosa España. En 1509, tras la muerte de su padre, Enrique ascendió al trono a los 17 años. La coronación fue un espectáculo que Londres no veía en generaciones. El nuevo rey combinaba juventud, vigor y educación refinada de una manera que capturó la imaginación de su pueblo. La nobleza, el clero y los comunes vieron en él la promesa de una nueva era de gloria para Inglaterra. Su coronación marcó el inicio de una transformación en la corte inglesa. Las celebraciones duraron semanas, con torneos, banquetes y festividades que demostraban no solo la riqueza del reino, sino también el nuevo estilo de gobierno que se iniciaba. La austera corte de Enrique VII dio lugar a un centro de cultura y esplendor renacentista, donde artistas, eruditos y diplomáticos se mezclaban con la antigua nobleza. En sus primeros años como rey, Enrique VIII realizó el sueño de todo joven monarca. Lideró personalmente sus tropas en una campaña militar victoriosa en Francia. La Batalla de las Espuelas, en 1513, estableció su reputación como guerrero y líder militar, conquistando no solo gloria en el campo, sino también el respeto y la lealtad de sus nobles. Inglaterra tenía finalmente un rey que personificaba los ideales caballerescos medievales y al mismo tiempo abrazaba el nuevo mundo que emergía. El poder absoluto comenzó a manifestarse a través de las primeras ejecuciones políticas del reinado. Edmund Dudley y Richard Empson, antiguos ministros de su padre, fueron los primeros en caer. Acusados de extorsión y traición, fueron ejecutados en 1510. El joven rey mostraba que no dudaría en derramar sangre para establecer su autoridad.
La conquista del poder no se limitaba a las fronteras de Inglaterra. En 1511, Enrique Pait formó la Liga Santa con el Papa Julio II, España y Venecia contra Francia. Era su oportunidad de revivir la gloria de los reyes medievales ingleses que habían dominado territorios franceses. Las campañas militares que siguieron consolidaron su imagen de rey guerrero. El cardenal Thomas Wolsey emergió como su mano derecha, un hombre de origen humilde que ascendió al poder absoluto como Lord Canciller. Bajo su administración, la corte inglesa se transformó en un centro de poder y esplendor sin precedentes. Embajadores extranjeros relataban maravillados el lujo y la opulencia que rodeaban al joven rey. Pero no todo eran victorias externas. En casa, Enrique enfrentaba un problema creciente, la falta de un heredero varón. Catalina de Aragón había dado a luz a varios hijos, pero solo la princesa María había sobrevivido. La obsesión por un hijo varón comenzaba a consumir al rey, plantando las semillas de futuras tragedias. La primera gran traición vino de dentro. En 1521, el duque de Buckingham, uno de los nobles más poderosos del reino y con pretensiones al trono, fue acusado de conspiración. Su juicio fue una farsa, y su ejecución pública sirvió como advertencia para cualquier noble que osara desafiar la autoridad real. La violencia del rey no se limitaba a la nobleza. Cuando las ideas protestantes comenzaron a extenderse por Inglaterra, Enrique, que había sido nombrado defensor de la fe por el Papa por su tratado contra Lutero, respondió con brutalidad. Reformadores fueron quemados en la hoguera, sus libros prohibidos y destruidos. El control sobre la iglesia inglesa se intensificó. Los monasterios fueron sometidos a inspecciones rigurosas y los clérigos fueron forzados a reconocer la supremacía real en asuntos religiosos. El poder secular y religioso comenzaba a fundirse en las manos del rey, pronunciando cambios aún más dramáticos. En 1525, Enrique VIII impuso el Amicable Grant, un impuesto forzado que provocó revueltas populares. La respuesta real fue implacable. Líderes fueron ejecutados y comunidades enteras fueron castigadas. El rey, que había sido saludado como liberador, ahora mostraba su rostro tiránico. Ana Bolena surgió en la corte como dama de honor de la reina Catalina. Joven, educada y ambiciosa, se negó a ser solo una amante real más. Su resistencia a los avances del rey encendió en él una obsesión que cambiaría para siempre el curso de la historia inglesa. El costo emocional de estas transformaciones comenzaba a manifestarse. El rey, antes conocido por su jovialidad y encanto, se volvía cada vez más impredecible y violento. Sus accesos de furia aterrorizaban a la corte e incluso Wolsey, su ministro más cercano, comenzaba a temer por su posición. La tensión alcanzó su apogeo cuando Enrique decidió anular su matrimonio con Catalina de Aragón. La petición al Papa desencadenó una crisis diplomática y religiosa sin precedentes. La negativa papal a conceder la anulación puso en marcha eventos que llevarían a la ruptura con Roma y al establecimiento de la Iglesia anglicana. El capítulo se cierra con Enrique VIII al borde de su decisión más radical: romper con la Iglesia Católica, institución que había moldeado la vida inglesa durante siglos. La guerra personal del rey por un heredero estaba a punto de transformarse en una revolución religiosa que dividiría su reino y marcaría el inicio de su transformación de rey renacentista en tirano temido. El año 1533 marcó el apogeo del poder absoluto de Enrique VIII. Con la declaración de supremacía sobre la Iglesia de Inglaterra, el rey ahora controlaba no solo los cuerpos, sino también las almas de sus súbditos. El Parlamento,
transformado en instrumento de su voluntad, aprobaba leyes que consolidaban su poder sin precedentes. El matrimonio con Ana Bolena, realizado en secreto mientras aún estaba casado con Catalina, demostraba cómo las leyes del reino se habían vuelto maleables ante los deseos reales. Thomas Cranmer, elevado a arzobispo de Canterbury, declaró nulo el primer matrimonio del rey y validó la unión con Ana en una secuencia de eventos que escandalizó a la Europa católica. La respuesta del rey a sus opositores fue brutal. Tomás Moro, ex canciller y amigo cercano, se negó a reconocer la supremacía real sobre la Iglesia. Su ejecución en 1535, junto con el obispo John Fisher, conmocionó al mundo intelectual europeo. El humanista gentil que había escrito contra la tiranía ahora demostraba cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. La disolución de los monasterios, iniciada en 1536, fue una de las mayores transferencias de riqueza de la historia inglesa. Propiedades que habían pertenecido a la Iglesia durante siglos fueron confiscadas. Abades que resistieron fueron ejecutados. Reliquias sagradas fueron destruidas y bibliotecas centenarias fueron saqueadas. El paisaje físico y espiritual de Inglaterra cambiaba irrevocablemente, pero el poder tenía su precio. El nacimiento de otra hija, Isabel, en lugar del hijo varón tan deseado, agrió rápidamente la relación con Ana Bolena. Los mismos instrumentos legales que habían elevado a la segunda esposa al trono ahora serían utilizados para destruirla. En mayo de 1536, Ana fue encarcelada en la Torre de Londres, acusada de traición, incesto y brujería. El juicio de Ana Bolena fue una farsa judicial que demostró el completo control del rey sobre el sistema legal. Testigos fueron coaccionados, confesiones fueron obtenidas bajo tortura y el resultado estaba determinado antes incluso del inicio del proceso. La ejecución de la reina, por un verdugo especialmente traído de Calais, marcó un nuevo nivel en la brutalidad del régimen. Las revueltas no tardaron en estallar. La peregrinación de la Gracia en 1536 reunió a miles de católicos del norte de Inglaterra, protestando contra los cambios religiosos y la destrucción de los monasterios. La respuesta inicial del rey fue de conciliación, haciendo promesas a los rebeldes. Pero tan pronto como el movimiento se dispersó, la venganza real fue implacable. Cientos fueron ejecutados, incluyendo nobles que habían liderado la revuelta. El matrimonio con Jane Seymour, apenas 11 días después de la ejecución de Ana Bolena, trajo una breve esperanza cuando ella dio a luz al príncipe Eduardo. Pero la muerte de Jane por fiebre puerperal sumió al rey en una profunda depresión. Su temperamento, ya volátil, se volvió aún más impredecible. El aislamiento diplomático de Inglaterra crecía. El emperador Carlos V y el rey Francisco I de Francia, antiguas potencias rivales, se acercaban diplomáticamente, dejando a Enrique Hueitoso sin aliados continentales. La amenaza de una invasión católica se cernía sobre el reino, forzando gastos masivos en fortificaciones costeras. Las divisiones familiares se profundizaban. La princesa María, hija de Catalina de Aragón, vivía prácticamente prisionera, forzada a reconocer su propia ilegitimidad. La pequeña Isabel, hija de Ana Bolena, estaba igualmente alejada de la corte. El príncipe Eduardo, único hijo varón, era criado aislado, protegido obsesivamente de cualquier enfermedad. El matrimonio desastroso con Ana de Cleves, en 1540, marcó el inicio del declive político de Thomas Cromwell, el ministro que había arquitectado la reforma inglesa. Su ejecución sumaria, acusado de traición y herejía, demostró que nadie estaba seguro de la furia real. El hombre que había construido el aparato del Estado Tudor se convirtió
en una víctima más de él. El capítulo se cierra con la ejecución de Catalina Howard, quinta esposa del rey, en 1542. Joven, imprudente y posiblemente inocente de las acusaciones de adulterio, su muerte marcó el fin definitivo del rey caballeresco y cortés. En su lugar emergía un tirano paranoico, cada vez más aislado en sus palacios, rodeado solo por aquellos que temían su poder destructivo. El año 1543 marcó el inicio del declive irreversible de Enrique VIII. Su matrimonio con Catalina Parr, su sexta y última esposa, no logró enmascarar la realidad de un reino en creciente inestabilidad. El monarca, ahora con 52 años, se había vuelto irreconocible. Su cuerpo, antes atlético, estaba deformado por la obesidad mórbida y por una serie de heridas mal curadas. La antigua herida en su pierna, resultado de un accidente durante una justa en 1536, nunca había cicatrizado adecuadamente. Los médicos de la corte luchaban diariamente para tratar las úlceras supurantes que se extendían por sus piernas. El hedor que emanaba de los vendajes era tan fuerte que los cortesanos podían sentir su aproximación antes incluso de verlo. Los errores políticos comenzaron a acumularse a una velocidad alarmante. La guerra contra Francia, iniciada en 1543, drenó las arcas reales. Las conquistas iniciales en suelo francés resultaron efímeras y demasiado costosas para mantener. El sitio de Boulogne, una victoria pírrica, costó una fortuna en hombres y recursos, dejando a Inglaterra vulnerable a contraataques. La moneda del reino, devaluada sucesivamente para financiar las guerras interminables, provocó una inflación galopante. Los precios de los alimentos básicos se dispararon, causando hambre y descontento entre la población común. Las protestas, antes aisladas, comenzaron a extenderse por diferentes regiones del país. En el plano religioso, la confusión era en total. El rey oscilaba entre tendencias católicas y protestantes, persiguiendo ambos bandos alternadamente. Reformadores eran quemados por herejía el mismo día en que católicos eran ejecutados por traición. La Iglesia de Inglaterra, su mayor creación, se había transformado en un instrumento de terror impredecible. Las traiciones internas se multiplicaban. El duque de Norfolk y su hijo, el conde de Surrey, miembros de la más antigua nobleza del Vicentus reino, fueron encarcelados bajo acusaciones dudosas de traición. Surrey fue ejecutado y solo la muerte conveniente del rey salvó a Norfolk del cadalso. La paranoia real alcanzaba incluso a sus aliados más cercanos. La salud del rey se deterioraba rápidamente. Sus accesos de furia, siempre temibles, se volvieron aún más violentos e impredecibles. Sirvientes eran golpeados por pequeños errores y cortesanos huían de su presencia ante la menor señal de descontento. El palacio vivía en un estado de terror constante. La población, antes encantada con su príncipe dorado, ahora murmuraba abiertamente contra su tiranía. Las ejecuciones públicas, antes eventos que atraían multitudes, comenzaron a provocar protestas silenciosas. El pueblo veía a su rey cada vez menos y las apariciones públicas se volvieron raras debido a su movilidad reducida. Catalina Parr, su última esposa, casi siguió el camino de sus predecesoras. Su inclinación por debates teológicos y reformas religiosas atrajo la ira del rey. Solo su habilidad diplomática y una sumisión teatral la salvaron de una acusación formal de herejía. El episodio demostró cómo incluso las personas más cercanas al rey vivían bajo amenaza constante. El príncipe Eduardo, único hijo varón y heredero del trono, era mantenido prácticamente en aislamiento. El rey, obsesivo con la supervivencia de su sucesor, creó un ambiente artificial y sofocante alrededor del niño.
Cualquier persona que presentara el menor signo de enfermedad era inmediatamente alejada de la presencia del príncipe. Los últimos años del reinado estuvieron marcados por una serie de ejecuciones que demostraban el completo descontrol del monarca. Médicos eran amenazados de muerte cuando no lograban aliviar sus dolores. Consejeros eran descartados por discrepancias mínimas. El aparato estatal, que él mismo había construido, comenzaba a funcionar de forma autónoma, movido por el miedo. El capítulo se cierra con una crisis de proporciones catastróficas. En diciembre de 1546, el rey sufrió un colapso que lo dejó inconsciente durante horas. Cuando despertó, su mente estaba aún más perturbada. La corte, percibiendo que el fin estaba cerca, comenzó a reorganizarse en facciones, preparándose para la inevitable lucha por el poder que seguiría a su muerte. El reinado que había comenzado con tanto esplendor caminaba inexorablemente hacia un final sombrío. Enero de 1547 amaneció con un frío cortante en Londres. En el palacio de Whitehall, los médicos reales se reunían en conferencias urgentes, tratando de encontrar alguna forma de aliviar el sufrimiento del rey moribundo. Enrique VIII, a los 55 años, estaba confinado en sus aposentos. Su cuerpo, monstruoso de casi 180 kilos, prácticamente inmóvil en la cama. El colapso final del rey comenzó con una serie de fiebres intensas. Las úlceras en sus piernas, que durante años lo habían atormentado, se habían transformado en heridas gangrenosas que exhalaban un olor putrefacto. Los médicos, temiendo por sus propias vidas en caso de fallar en sus tratamientos, aplicaban cataplasmas y sangrías que solo aumentaban su tormento. La humillación pública del rey era completa. El hombre que una vez fuera considerado el más impresionante monarca de Europa, ahora necesitaba ser cargado en una silla especialmente construida para soportar su peso. Sus sirvientes desarrollaron un sistema complejo de poleas y cuerdas para moverlo entre los aposentos, como una marioneta grotesca. La corte, antes tan dependiente de su presencia majestuosa, ahora funcionaba prácticamente sin él. Las decisiones importantes eran tomadas por un pequeño círculo de consejeros que se reunían en salas distantes de sus aposentos, donde el hedor de la enfermedad no los alcanzaba. El poder real, construido a lo largo de décadas de terror, se disolvía junto con su cuerpo. Las acusaciones contra su persona, antes susurradas solo en tabernas y confesionarios, ahora circulaban más abiertamente. Se hablaba de las esposas ejecutadas, de los amigos traicionados, de los monasterios destruidos. La Iglesia Católica, que él había desafiado y saqueado, aguardaba con expectativa su fin, previendo una posible restauración bajo el futuro reinado. El juicio popular era implacable. En las calles de Londres, baladas satíricas circulaban describiendo su decadencia física como un castigo divino. Predicadores disidentes, arriesgando la propia vida, interpretaban sus llagas como señales de la ira celestial. El miedo que antes silenciaba estas voces comenzaba a disiparse ante la evidencia de su fragilidad. Los nobles que habían sobrevivido a su reinado de terror se preparaban para lo inevitable. Facciones se formaban alrededor del joven príncipe Eduardo, cada una buscando garantizar su influencia en el próximo reinado. El duque de Norfolk, preso en la Torre de Londres, aguardaba su ejecución programada para el 28 de enero, víctima de las últimas demostraciones de poder del rey agonizante. En sus momentos de lucidez, Enrique enfrentaba su propio juicio interior. Los fantasmas de sus víctimas parecían acosarlo. Sirvientes lo oían llamar por los nombres de Ana Bolena y Catalina Howard durante sus delirios febriles. El hombre que se había declarado cabeza suprema de la Iglesia ahora temía por el destino de su alma.
Los médicos, incapaces de curar su cuerpo, intentaban al menos aliviar su conciencia. Sir Anthony Denny, uno de sus últimos confidentes, tuvo el valor de sugerir que se preparara para rendir cuentas a un poder mayor que el suyo. El rey, por primera vez en décadas, se encontraba ante un tribunal del que no podía escapar. El arzobispo Cranmer, llamado al lecho real, encontró a un hombre transformado por el miedo a la muerte. El arquitecto de la Reforma inglesa, que había moldeado la Iglesia según los caprichos reales, ahora luchaba por ofrecer consuelo espiritual a su creador. Las oraciones parecían vacías ante el horror de la descomposición física. La última humillación vino con la necesidad de reescribir su testamento. Sus manos, antes firmes en el manejo de la espada y la pluma, ahora temblaban incontrolablemente. El documento tuvo que ser firmado con un sello, un símbolo final de la pérdida de su autonomía. El rey, que había controlado la vida y la muerte en su reino, no conseguía ni siquiera firmar su propio nombre. El capítulo se cierra en la noche del 27 de enero de 1547. En el palacio de Whitehall, mientras las campanas de la ciudad tañían la hora completa, el rey enfrentaba sus últimas horas consciente de que su reinado de terror llegaba a su fin. El hombre que había juzgado a tantos otros ahora enfrentaba su propio juicio ante la historia y la eternidad. En la madrugada del 28 de enero de 1547, Enrique VIII exhaló su último suspiro. La muerte, que él había distribuido tan liberalmente durante su reinado, finalmente lo alcanzó. Sus últimos momentos estuvieron marcados por un estertor agónico, mientras su cuerpo corrupto finalmente sucumbía a la gangrena que lo consumía desde hacía meses. El simbolismo de su muerte no pasó desapercibido para los contemporáneos. El mismo día en que estaba programada la ejecución del duque de Norfolk, se convirtió en el día de la muerte del propio rey. Norfolk, salvado literalmente por la muerte de su verdugo, permanecería en la Torre de Londres, testigo vivo de la ironía del destino que perdonó a la víctima y se llevó al verdugo. El cuerpo del rey permaneció en Whitehall durante días, hinchándose y pudriéndose, mientras los cortesanos mantenían en secreto su muerte. El consejo privado necesitaba garantizar una transición suave para el joven Eduardo VI. Durante ese periodo, sirvientes relataron que el cadáver real explotó en su ataúd de plomo, dejando fluidos escurriendo por el suelo de la capilla donde estaba expuesto. La memoria de Enrique VIII sufrió un proceso complejo de transformación tras su muerte. Sus sucesores inmediatos intentaron equilibrar el respeto debido al fundador de la dinastía Tudor con la necesidad de distanciarse de sus excesos. Eduardo VI, su hijo protestante, intensificó la reforma que el padre había iniciado. María I, su hija católica, intentó borrar sus reformas religiosas. Isabel I, la hija de Ana Bolena, construyó un término medio pragmático. La destrucción de su memoria comenzó con los propios símbolos de su reinado. Los grandes monasterios que había saqueado permanecieron en ruinas, monumentos mudos a su rapacidad. Sus palacios, construidos con el oro confiscado de la iglesia, comenzaron a decaer. Hampton Court, su proyecto más grandioso, se convirtió en un símbolo del despilfarro real. La difamación de su imagen fue particularmente intensa durante el periodo católico de María I. Cronistas lo describieron como un monstruo tirano, un Nerón inglés que había destruido la antigua fe por lujuria y codicia. Sus esposas ejecutadas fueron transformadas en mártires, sus víctimas políticas en santos. La Iglesia Católica, que él había desafiado, ahora controlaba la narrativa de su reinado. Sin embargo, la mayor ironía histórica residía en el hecho de que sus reformas sobrevivieron
y prosperaron. La Iglesia anglicana, creada por sus caprichos personales, se estableció como una institución duradera. El Parlamento, fortalecido por su necesidad de legitimación legal, ganó poderes que futuros monarcas no conseguirían revertir. La propia idea de soberanía nacional separada de Roma se volvió fundamental para la identidad inglesa. Las consecuencias de su reinado fueron profundas y duraderas. La disolución de los monasterios transformó no solo el paisaje físico de Inglaterra, sino su estructura social. Una nueva clase de propietarios de tierras emergió, formando la base de una nobleza protestante que dominaría la política inglesa durante siglos. El sistema educativo, antes dominado por la Iglesia, tuvo que ser completamente reconstruido. Sus reformas administrativas, implementadas por Thomas Cromwell, crearon la base del Estado moderno inglés. La centralización del poder, el fortalecimiento de la burocracia real, la sistematización de los registros, todos estos cambios sobrevivieron a su creador. El Estado Tudor que él construyó demostró ser más duradero que su propia dinastía. ¿Qué quedó, al final, del rey que se pudrió en vida? Un legado contradictorio de modernización y tiranía, de reforma y destrucción. Enrique VIII transformó Inglaterra de manera irreversible, pero el precio de esa transformación fue pagado en sangre y sufrimiento. Su reinado marcó el fin definitivo de la Inglaterra medieval y el nacimiento turbulento de una nueva era. La última ironía de su historia reside en el hecho de que su cuerpo, tras siglos enterrado en la capilla de San Jorge en Windsor, continúa intrigando a los historiadores. En 1813, cuando su ataúd fue abierto brevemente, encontraron los restos de un hombre monstruosamente obeso. Su carne hacía mucho transformada en una masa negra y deforme, una imagen final apropiada para un rey que vivió y murió por los excesos. Fin de la historia. Y tú, noble espectador, que caminaste con nosotros por los sombríos salones de la historia, ¿qué te llevas contigo de este viaje? Si esta narrativa te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con quienes aman la historia viva e intensa. Y no te pierdas el próximo episodio. Hablaremos sobre la caída de los Románov, la última familia imperial de Rusia. Nos vemos allí.